Bueno, vamos a hablar sobre la controversia constitucional contra la reforma, ¿se acuerdan? La que va a permitir un mandato de 5 años por allá en Baja California. Nadie mejor para hablar de estos asuntos que Miguel Carbonell. Miguel, bienvenido. Julio, ¿cómo te va? Igualmente. Se puso bronca la cosa, ¿verdad? Pues yo creo que desde el punto de vista político y del análisis que podemos hacer en medios de comunicación, sí, pero jurídicamente no. Ajá. Y en esto no debe haber duda. Es decir, nosotros ya contamos con una serie de precedentes de casos parecidos al de Baja California, resueltos por la Suprema Corte, que nos indican cuál es la solución jurídica a este asunto. No se puede ampliar, no se puede mover un periodo que fue materia de una consulta electoral a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? A los ciudadanos se les pidió que votaran bajo un parámetro de condiciones. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Quiénes eran los partidos que apoyaban a esos candidatos? ¿Para qué cargos se presentaban esos candidatos? ¿Y para qué periodo? Bueno, todo eso es esencial para que el ciudadano se haga un criterio, construya su mejor opción y vaya y deposite su voto en la urna. Si después de que depositó el voto en la urna, de repente le dicen, oiga, ¿qué cree? Que lo que usted votó, aquella opción que le parecía a usted mejor, pues resulta que no era en estos términos, sino en aquellos otros que ahorita nosotros estamos... Bueno, la Corte ya dijo, eso no se puede. Eso es un fraude a la voluntad popular. La voluntad popular no se expresó de manera fidedigna. Sí, las condiciones cambian después, porque no podía saberse. Entonces, Julio, el debate puede ser muy intenso en medios, puede haber sus cosas políticas, pero jurídicamente, te lo digo como abogado, no hay ninguna duda de que están violando la Constitución Federal de la República. Bueno, además, yo no soy abogado, pero digamos, si tú ves el contraargumento es que vamos a ahorrar dinero, no parece un argumento muy poderoso, ¿no? Es decir, tú no puedes argumentar un tema de ahorro para violar la Constitución. Pues sí. Bueno, vamos a ahorrar dinero, cerremos todos los hospitales, pues sí. Ahorraremos dinero, sí, pero hay un derecho a la salud que la Constitución ordena proteger. Hoy vamos a ahorrar dinero, cerremos todas las escuelas, pero hay un derecho a la educación que hay que proteger. No, ese es un argumento muy malo. Y en todo caso, tendría que haber sido reflexión y materia de una reforma previa. Claro. En su momento. No sí, ¿y ahorita se les ocurrió? O sea, de repente se iluminaron y dijeron, oye, hay que ahorrar dinero. O sea, ¿en qué momento vino esa iluminación? ¿De dónde tiene su origen? No. A ver, digámoslo con todas sus letras. Este es un fraude a la democracia. Así, contundentemente. Bueno, pues, ¿de qué otra manera se le puede llamar? Pues sí. Dicho lo cual, ¿es necesaria esa reforma desde tu punto de vista? ¿O funciona bien la ley tal y como está? Es decir, a ver, ciertamente el hecho de que una administración pública tenga 2 años nada más no es lo óptimo. No es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque 2 años en política pasan rapidísimo. Es un aparato administrativo aunque Baja California tampoco es el Estado de México. O no es Veracruz, ¿verdad? O no es la Ciudad de México. Pero, pues, digo, porque allá tienen 5 municipios nada más. Pero como quiera que sea, es un aparato administrativo y sobre todo en una alternancia, como es el caso del PAN o de una coalición a Morena, pues en donde el gobernador va a tener que llegar a tomar los hilos, a ver en dónde está cada quien, pues un poquito a introducirse en ese aparato administrativo, y eso le va a tomar el primer año. Sí. Y luego ya viene el segundo año, ya vendrán las precampañas, ya vendrán pues los movimientos naturales de ajustes en el gabinete seguramente o en alguna presidencia municipal. Ciertamente 2 años es poco, pero eso es lo que la ciudadanía eligió. Claro. Y eso es lo que la ciudadanía se le consultó. Y eso es lo que no se puede mover. Ahora, hay otro asunto. ¿Por qué 2 años? O sea, esto no es casual. Esto tiene que ver con el empate de calendarios electorales para que sean simultáneas. Claro. Todavía no hemos logrado eso. Es que es increíble. Llevamos años. Llevamos años intentando empatar calendarios, pues para que no haya tantas convocatorias y ahí sí nos vayamos con un solo proceso electoral que reúna tanto consulta federal como local. Y ese es un propósito muy noble. Ahora, pasó en Puebla. ¿Te acuerdas de Puebla con Tony Gali, por ejemplo? Bueno, estuvo 2 años. Y seguramente la propia ambición personal de Tony Gali o una parte de la ciudadanía que lo apoyó dijo, oigan, pues ¿cómo? Si no, a lo mejor no lo hizo tan mal. En fin, ve tú a saber. Pues no. Fueron 2 años y ahora viene una alternancia también en Puebla. Entonces, esas reglas se tienen que respetar. No tiene sentido violarlo.
Sí, y además decías, no es el Estado de México. No, pero es un estado fronterizo con un montón de complicaciones también. Tiene su complejidad. Sí. Gobernar Baja California, ahí tienes ese polo pues de preocupación y ese polo de que siempre es un tema, que es Tijuana. Exactamente. Ese cruce fronterizo, el que mayor número de personas atraviesa en el mundo, con un fenómeno migratorio muy fuerte, con un fenómeno económico también muy fuerte, del otro lado cruzando hasta San Diego, hasta California, en fin. No quiero minimizar la importancia de Baja California en términos estratégicos, geopolíticos incluso, pero pues 2 años, pues así quedó determinado. Y fíjate que el gobernador en una entrevista dijo un argumento que vale la pena poner a consideración, si me permites. Dijo, quiero que respeten la autonomía de Baja California. Sí. Oiga, a ver, espéreme. Esa autonomía de Baja California no alcanza, ni la de Baja California, ni la de Yucatán, ni la de Morelos, ni la de Chihuahua, para violar la Constitución Federal. Tenemos reglas. La Constitución rige en todo el país. Y esas reglas se tienen que cumplir por todo. No es una disputa de quién se está metiendo con Baja California, por qué no quieren, por qué opinan allá desde la Ciudad de México, si aquí nuestros diputados son los que toman esa decisión. Oiga, ¿y esos diputados no tienen que observar la Constitución Federal? ¿Esos diputados no se sienten regidos por la Constitución de la República? Ah. Vaya, yo creo que sí, ¿no? Bueno, además voy a preguntar una obviedad, pero a veces hay que subrayar las obviedades. Tiene implicaciones muy fuertes que termine siendo aprobada una modificación de este tipo. Muy fuertes, ¿no? Mira, tan es así, tan es cierto lo que dices, que me gustaría explicarlo con una analogía si pasara a nivel federal. Imaginemos que de pronto un día en una conferencia mañanera López Obrador dice, miren compañeros, ya lo pensé bien y resulta que 6 años es muy poco. Yo en realidad necesito 10 años. Voy a proponer una reforma en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales para que se amplíe el periodo. Imagínate. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? Oh, bueno, se armaría un escándalo de proporciones mayúsculas. Pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo que están proponiendo en Baja California. Entonces, si eso generaría escándalo a nivel nacional, yo creo que tiene que generar un correspondiente escándalo a nivel local. Ya, mira, la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se pronunció también en una entrevista. Lo hizo de manera muy diplomática, como es ella, muy cuidadosa, pero sí dijo, como jurista, les digo, viola la Constitución. Ahora, como secretaria de Gobernación, manifiesto mi respeto porque pues esto todavía no está impugnado, todavía no está resuelto, será materia de análisis en la Suprema Corte, pero ella tiene un criterio jurídico porque ella participó en esos asuntos que te comentaba que ya conforman un precedente obligatorio, es decir, ya la Corte se pronunció. Jurídicamente yo no le veo mayor problema. O sea, yo estoy seguro que si el tema finalmente se publica, porque no nos olvidemos que no se ha publicado. Así es. El gobernador actual todavía dice, bueno, ¿qué está pasando? Es que, aunque ya está aprobado, no se ha publicado. Cuando se publique, se podrá impugnar. Claro. Y a partir de ahí empezará la necesidad. Ahora, en vista de los criterios que existen, yo te diría, Julio, no hay manera de que esto subsista. De que esto prospere. De que esto prospere desde el punto de vista jurídico. Decías, hay antecedentes, hablabas también del caso de Tony Gali. ¿Cuáles más? Sería interesante recordarlo, ¿no? La Suprema Corte ha resuelto asuntos que yo tenga ahorita la información, ninguno de gobernador, porque nadie se había atrevido. Nadie se había atrevido. Pero sí de presidentes municipales e incluso de legislaturas locales. Entonces, en algunos casos de menor alcance, pues, porque una gubernatura, como quiera que sea, la figura de los poderes ejecutivos sigue pesando mucho. Sí, claro. Pensábamos que si el PRI ya no estaba en el gobierno, esta idea del presidencialismo mexicano, del tlatoani, se iba a desfigurar, pero estamos viendo exactamente lo contrario. Sí. Estamos viendo una personalización del poder, diría Daniel Cosío Villegas, ¿no? Entonces, a nivel local, un gobernador tiene un enorme poder. No es lo mismo un presidente municipal, no es lo mismo un diputado local que si en vez de estar 3 años iban a estar 4 años y la Corte lo tumbó. No, esto es algo muy importante y nunca se había visto. Yo en esto sí, respecto a esta figura. Pero que sí tenemos el criterio interpretativo de la Suprema Corte. Y ese es lo mismo. La Suprema Corte lo que dice es, si tú vas y consultas al ciudadano en estas condiciones, no las puedes cambiar a posteriori. Porque esto es una adulteración, es un fraude de la voluntad popular que fue consultada en determinados términos. Ahora, lo que yo te decía, oye, ¿y por qué no lo modificaron antes? ¿Por qué no dijeron en su momento, oye,
sea con el argumento que sea, que si el ahorro, que si el dinero, vaya, en fin, el argumento podría haber sido de distinta índole, pero en el momento oportuno. Ay, ya cuando ganó. Oye, y si hubiera ganado otro partido, pregunto, ¿estos mismos diputados estarían en la lógica? O sea, si hubiera seguido el PAN, por ejemplo, estos diputados hubieran dicho, órale. Vámonos 5 años, ¿no? A ver, sí, vamos a darles a los panistas 3 años más de colchón, ¿no? ¿Tú crees? No. Bueno, no, claramente no. Entonces, lo que no podemos hacer es usar el orden jurídico para personalizar la política, para apoyar, porque ahora está y este es de los nuestros, o es de los buenos, o encarna un poder místico o un ejercicio iluminado de la... No, a ver, esos son cuentos para niños. No hay poderes buenos. En el Estado constitucional los poderes tienen que estar controlados. Y un control republicano del poder, a diferencia de las monarquías, es la temporalidad en el ejercicio de ese poder. Eso es lo que marca una clara diferencia entre república y monarquía. Y México es una república. México es una república. Presidencialista, si quieres, con una figura fuerte del Poder Ejecutivo. Pero tenemos un orden jurídico republicano. Hay que respetarlo. Entonces, para concluir y vulgarizando la conversación como tiene que ser, si tú tuvieras que apostar ahorita una cena, apuestas a que no va. 100%. Vaya, te doy una ventaja de 10-1. Sí, cena cara, pues. Sí, una cena más. 10 cenas contra una. Sí. En función de lo que ya resolvió la Suprema Corte. Claro, hay muchas variables aquí. ¿En qué momento se va a publicar? ¿Quién lo va a impugnar? ¿En qué término se va a impugnar? O sea, uno como abogado aprende, Julio, a que nunca se tiene el 100% certeza respecto a los asuntos, porque la Suprema Corte que resolvió aquellos anteriores casos ya no es la que está ahorita. Ya tiene nuevos integrantes, ya hubo una variación. Pero los criterios en órganos constitucionales deben de tener cierta estabilidad, porque eso nos da seguridad jurídica. Entonces yo te diría 10, no una, 10 cenas. Ya estás. Ahí está. Gracias, Miguel. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, hacemos pausa y volvemos a ponernos un poco nerviosos. Vamos a platicar con Mauricio Mesulam de lo que está pasando, por ejemplo, con Irán, en el Reino Unido. Está fea la cosa. Ahí venimos.